Muy bien, estamos continuando con la serie de gozo, felices aún en días grises, porque muchos dependen para su gozo o alegría en las circunstancias, en los días bonitos, pero eso es muy voluble y superficial. Nosotros estamos aprendiendo cómo vivir en mayor gozo. Estamos partiendo de 1 de Tesalonicenses 5:16, donde dice sencillamente: estad siempre gozosos. Un mandamiento: estad siempre gozosos. Pero ¿cómo voy a estar siempre gozoso? Si el gozo es una emoción que depende de mis circunstancias o mi estado de ánimo, yo no puedo controlarlo y no voy a poder obedecer. Pero si vamos aprendiendo que es más que eso, está ligado a decisiones que Dios nos llama a tomar, vamos a aprender cómo sí estar siempre gozosos. Y el primer punto que vimos domingo pasado viene del versículo 18, donde dice dar gracias en todo. Lo primero es expresar gratitud, y como les mencioné, también vamos a usar la palabra gozo como acróstico, y la letra G representa gratitud. Esto es crucial. Nomás quiero repasar un momentito antes de avanzar. En toda vida hay motivo para quejarnos y hay motivo para dar gracias. Nosotros decidimos en cuál nos enfocamos. No estoy hablando de vivir en negación, de que no tengo ningún problema. No, reconozco los problemas, tal vez motivos de dificultad, pero los rindo al Señor, se los entrego en oración, y mientras Él sigue obrando en ellos, yo decido enfocarme en las bendiciones que sí tengo de parte de Dios. Como dice en el Salmo 103, no olvides ninguno de sus beneficios o bendiciones. Les comentaba cómo yo hace como 30 años, batallando con depresión, leí el libro Cómo vencer la depresión, donde dice que la causa principal es autolástima. Y lo apliqué y fue una gran victoria para mí. Vi la tendencia carnal, natural, de enfocarnos en nosotros mismos, en mi problema, lo que no tengo yo, lo que a mí me pasó. Caemos en autolástima y nos lleva a tristeza, aún depresión. Pero si ponemos la vista en el Señor y lo que Él ha hecho para nosotros, recordamos sus beneficios o bendiciones y expresamos gratitud, esto va a ser una clave para ir saliendo de la depresión y tristeza. Ahora, el día de hoy quiero pasar a la segunda clave. Para esto vamos a ir a un versículo antes de la declaración estad siempre gozosos. 1 de Tesalonicenses 5:15 dice: asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, noten esto, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y luego dice: estad siempre gozosos. Vamos a ir viendo cómo alrededor de esta declaración Dios nos dio algunos principios que nos van a ayudar a estar siempre gozosos. Y este es: esfuércense por hacer el bien. El hacer el bien o bendecir a otras personas, porque es el contexto, hacer el bien a no solo los cercanos, pero aún a los que están lejos. Cuando tomamos la determinación, la decisión de bendecir a otros, nos va a ayudar, va a ser clave para vivir en gozo. Así que la clave número 2, y pensando en el acróstico, la primera O de gozo va a representar obsequiar. Obsequiar. Me hubiera gustado más dar, pero ni modo, es una O, no es una D. Así que obsequiar representa esta verdad tan importante. En Hechos 20, versículo 35, el apóstol Pablo cita unas palabras del Señor Jesús que le fueron reveladas. Y dice: en todo os he enseñado que, trabajando así,
Se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Mucha gente conoce esta frase: más bienaventurado es dar que recibir. Pero ¿qué quiere decir bienaventurado? No es una palabra ya común en el vocabulario cotidiano en nuestros tiempos. Pues resulta que si vas al griego original en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, lo que dice ahí es la palabra makarios. Es más makarios dar que recibir, pero como no somos expertos en griego, pues fui al diccionario griego al español y dice: makarios es supremamente dichoso, supremamente feliz. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Eso es lo que dijo Jesucristo. Es supremamente más dichoso y feliz dar que recibir. Ahora, recibir no está nada mal, ¿verdad? Vamos a ser honestos. ¿A quién no le cae bien recibir un buen regalo? O sea, sí hay algo de alegría en recibir algo bueno. Eso no tiene nada de malo. Pero lo que está afirmando es que sí hay algo de alegría en eso, pero es aún mayor, supremamente más feliz y dichoso el dar que el recibir. Cuando lo hacemos para el Señor, empezamos a disfrutar de un gozo en nuestra alma que viene de ser un instrumento de bendición en manos de Dios para otras personas. Particularmente, este versículo menciona a ayudar a la gente con necesidad. Cuando tú y yo somos sensibles a la necesidad ajena a nuestro alrededor y permitimos que Él nos use para bendecir a otros, la palabra lo dice, va a haber aún más gozo en nuestra vida por dar, por bendecir, que si solo nos quedamos esperando recibir algo nosotros. Ahora, esto es mucho más que solo dar en lo financiero, aunque lo incluye, pero es más allá de eso. Sin embargo, sí lo incluye y debemos de tener un corazón de alegría. De hecho, la Biblia habla de que Dios ama al dador alegre, y a veces tal vez no viene de inmediato, pero vamos a crecer a ser alegres en nuestro dar cuando nos enfocamos primero en dar gracias a Dios y segundo en la necesidad que nos rodea. Y cuando digo dador alegre, desde que vi este siguiente video no puedo evitar pensar en esta persona que de veras es un dador muy alegre. Vamos a ver este ejemplo de un dador alegre aquí en la pantalla. Es la hora de la ofrenda, pasan al frente a dar y aquí nuestro amigo es muy alegre. En algún momento sí va a depositar el sobre. Ahí va, ahí va. Ya lo dio. Ahora, no estoy sugiriendo hacer exactamente lo que este amigo hace, ¿verdad? Realmente esto es en plan de broma, pero sí viene a afirmar y recordar esta verdad de que el dar se vuelve una alegría cuando lo enfocamos correctamente. Ahora, quiero hablar de que damos especialmente en el contexto de las 3 T's que llego a mencionar ocasionalmente: nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro.
Estos representan gran parte de nuestra vida y a veces nos ayuda a aterrizar en qué manera podemos dar, dando nuestro tiempo, dando nuestro talento o habilidad, ponerlo a activarse sirviendo al Señor y a los demás, y sí dar de nuestro tesoro, de nuestros bienes económicos. La clave aquí es enfoque. La primera clave, gratitud, es enfocarnos más en lo que Dios sí ha hecho en mi vida, en vez de tanto en lo que no tengo o lo que siento que me falta o que me han hecho o injusticias. Yo me enfoco en los beneficios y bendiciones de Dios y le doy gracias. Y el segundo hoy de obsequiar es enfocarme más en la necesidad ajena que en la mía, porque si solo me estoy enfocando en lo mío, voy a irme entristeciendo, voy a ir cayendo hasta en autolástima y depresión si no me cuido. Además es egoísmo, y el Señor nos llama a abrir los ojos y enfocarnos en los que nos rodean, que tienen aún mayor necesidad que nosotros. Y no solo me refiero a lo económico, necesidad espiritual y emocional. Y Dios quiere usarte y quiere usarme como un instrumento para bendecir a esas personas. En alguna manera, cuando vemos tanta necesidad, para algunos es abrumador y dicen: no, pues yo no puedo suplir esa necesidad. Y regreso a la siguiente frase: nadie puede hacer todo, pero todos podemos hacer algo. Busquemos ese algo que Dios quiere que estemos haciendo, dando, porque aparte de ser una bendición a otro, nosotros vamos a terminar siendo los más bendecidos, porque es más bienaventurado, supremamente feliz y dichoso dar que recibir. Quiero recordarles que nosotros, lo mencioné domingo pasado, somos tripartitas, somos espíritu, cuerpo y alma, que es mente y emociones. Somos personas integrales, los tres están conectados y afectan el uno al otro, y debemos de tener eso en mente. Por eso mencionamos la necesidad de cuidar el cuerpo, porque cuando uno se siente mal, claramente, naturalmente afecta nuestro gozo. Y también debemos de entender que aunque nuestra fuente principal de gozo es nuestra relación con Dios, y de eso voy a hablar más domingo próximo, al fomentar la comunión con el Señor, es la manera principal que vamos viviendo el fruto de gozo en nuestra vida. Sin embargo, hay tiempos secos, todos los pasamos. Hay tiempos donde sentimos a Dios distante, aunque no lo es, así lo sentimos. Tiempos oscuros espiritualmente. Pensando en esto, leí algo que me gustó tanto que quiero citarlo directamente. Escrito hace muchos años por George MacDonald, quien C.S. Lewis, uno de los grandes pensadores cristianos, citó como su maestro. Y él escribió lo siguiente: cruce los brazos de su fe y espera en la quietud hasta que se enciende la luz en las tinieblas. Cruce los brazos de la fe, pero no los de la acción. Piense en algo que debería hacer y hágalo, aunque sea barrer la habitación o preparar la comida o ir a visitar a un amigo. No preste atención a sus sentimientos, haga su trabajo. Y es un complemento muy importante. En el espíritu hay tiempos de esperar, que no sabemos por qué no está fluyendo más el gozo de mi salvación. Espero en Él, pero es simultáneo con estar activo en lo natural. Es simultáneo con buscar oportunidades de estar activo, sobre todo en cosas que van a bendecir a otros. ¿Y qué crees? Eso será parte de lo que Dios usa para traer gozo a nuestra vida. Aún en detalles cotidianos. Aquí mencionó él aún barrer, preparar una comida.
¿saben qué? Busquemos nosotros no caer en pereza cuando hay tiempos tristes, porque eso solo va a empeorar la cosa. Actívate, especialmente en estas 3 T's, dando de tu tiempo, talento, tesoro para bendecir a otras personas. Te quiero animar a activarte y servir a los que te rodean, a tus seres queridos en tu casa, ¿sí? Los que tal vez son hijos, a tus padres, esposos, también sirviendo a nuestra esposa, ¿sí? En cosas tan sencillas como a lo mejor lavar los trastes, y si no le da un infarto estará muy agradecida por esas pequeñas muestras, ¿verdad?, de servicio. ¿Y qué crees? Uno termina con más gozo cuando uno da tiempo, talento, tesoro, cuando uno en lo pequeño y en lo grande ejercitamos esta gran verdad. Sabes, no importa la edad, la condición, obviamente hay limitantes, no se va a poder hacer todo, pero habrá alguna expresión de dar que tú puedes encontrar. Leí el caso verídico de un señor de 100 años de edad que fue a pedir renovar su licencia de manejar. Y cuando vieron su edad le dijeron: pero usted tiene 100 años, ¿por qué necesita manejar? A lo cual este señor dijo: alguien tiene que transportar a los ancianos. Y ya le renovaron otros 5 años y manejó otros 5 años. Yo creo era parte de la razón que vivió tanto, el mantenernos activos, sobre todo sirviendo a otros, es parte de vivir siempre gozosos. Busquemos en qué puedo yo servir, en qué puedo yo dar en casa, dar en la casa del Señor, aquí en la congregación. Hay muchas áreas de necesidad y de oportunidad para servir. Y si no estás activo en algo, quiero animarte, actívate. Empieza a servir en algo, desde el estacionamiento, que de veras qué bárbaros ahorita en el frío, qué corazón de servir, ¿verdad? Hasta con, sí, un aplauso para ellos. Hasta cuidando bebés y pequeños en Cunero, guardería, dando clases en Planeta Niños, que es nuestra escuela dominical, abriendo casas para ser anfitrión de Grupo Conexión. Bueno, hay muchas áreas en la cual uno puede servir, y cuando tú das, aunque sí, a veces es un esfuerzo, a veces es un sacrificio, no digo que no, pero al final del día uno termina más bendecido por haber dado, porque Jesús lo dijo: es más bienaventurado dar que recibir. Y sabes, no solo en casa, a cada uno que Dios pone en nuestro camino o corazón, seamos sensibles a ver cómo podemos ser una bendición a esas personas, aun cuando estamos pasando por tiempos difíciles nosotros, porque va a ser parte de la clave. En el primer siglo, las iglesias de Macedonia se encontraban en una crisis económica. Estaban pasando por pobreza extrema, estaban batallando. Toda la región de Macedonia, y no fue la excepción, los creyentes. Y Pablo está escribiendo, de hecho está escribiendo a los corintios, pero usa a los macedonios como ejemplo de cuál fue su actitud en medio de su necesidad. Porque cuando ellos escucharon de la crisis económica en Jerusalén y de la iglesia en Jerusalén pasando por pobreza, los de Macedonia quisieron dar. No solo se enfocaron en su necesidad, abrieron los ojos a la necesidad de los demás e insistieron, rogaron al apóstol Pablo poder participar en esa ofrenda para los necesitados de Jerusalén. En 2 de Corintios 8,
Leemos de esto, versículo 1. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, fíjate, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Versículo 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué ejemplo? Se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. O sea, esto era una entrega completa. Y el fruto específico aquí mencionado fue su generosidad. Pero no solo era el dinero, se entregaron a sí mismos. Y como estaban entregados, rendidos, y la necesidad en ese momento era económico, ellos dieron. Y vemos juntarse dos frases que en lo natural no se juntan: extrema pobreza y desbordante alegría. Pero aquí iban juntos. ¿Por qué? Porque dice su rica generosidad. En medio de la necesidad fueron generosos, se estiraron, dieron y empezaron a vivir alegría, gozo, a pesar de su necesidad. Esto es llamado una gracia. Dice la gracia que había sobre las iglesias de Macedonia. Porque sabes que esto lo produce el Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos que cooperar con Él, tenemos que rendirnos a Él. Y cuando Él nos pone en el corazón o nos pone en el camino alguna necesidad, respondamos, aún en medio de nuestra propia necesidad. ¿Por qué? Primero, por honrar al Señor. Pero sabes que al final del día el más bendecido seremos nosotros. Vendrá un mayor gozo a nuestra vida por dar. Es más adelante, precisamente ya pasando al capítulo 9, donde dice que Dios ama al dador alegre. Ahora, Dios ama a todo el mundo, pero si lo está señalando, me implica un afecto, un cariño, un aprecio especial de Dios hacia el dador alegre, hacia el que da para el Señor de tal manera que eventualmente le llena de alegría el poder dar. Tal vez tú dices: híjole, de repente cuando doy yo no siento alegría, siento todo lo opuesto. Te quiero animar, tú sigue dando, pon tu enfoque primero en el Señor y sus bendiciones, dele gracias. Segundo, en la necesidad de los demás. Quitemos los ojos de nosotros mismos y al rato tú te vas a convertir en un dador alegre. Lo verás. Me hace pensar en aquella niña pequeña que estaba en la iglesia. Cuando se iba a tomar la ofrenda, el pastor mencionó ser dadores alegres. Y ya empezaron a pasar la canasta. Los papás le dieron un billete de 20 pesos para dar en la ofrenda. Pero cuando llegó la canasta, la niña le pregunta al ujier en voz muy alta que muchos escucharon: ¿no tiene cambio para este billete? Ay, los papás les dio pena. Nomás entrega el billete de 20 pesos, te lo dimos para dar en la ofrenda. Entonces la niña en voz más alta dijo: es que si voy a ser dador alegre, necesito cambio para comprarme un dulce. Sí, ahora lo entendemos de una niña, pero a veces no está tan lejos de nuestra actitud y estamos dependiendo de cosas para traer gozo. No es que no vamos a disfrutar de cosas, hay cosas que vamos a disfrutar, pero debemos entender que es temporal, es superficial aquello, y estamos buscando el gozo mucho más profundo y permanente que viene de nuestra relación con Dios y de aplicar su palabra, incluyendo el principio de dar. Leí esta historia verídica de un hombre llamado Pablo, no el apóstol, en nuestros tiempos. Se llamaba Pablo y recibió un carro nuevo de su hermano por motivo de Navidad, unos días antes. Y en Nochebuena él salió de su oficina en el centro de la ciudad y un joven pobre estaba
viendo su carro, admirándolo, y le preguntó: ¿es su carro, señor? A lo cual contestó: sí, mi hermano me lo dio por Navidad. ¿Tu hermano te lo dio y no te costó nada? Wow, cómo quisiera, comenzó el joven. Y Pablo se imaginó que iba a decir: cómo quisiera tener un hermano así. Pero lo que dijo le sacudió, porque el joven dijo: cómo quisiera ser un hermano así. Pablo lo vio en asombro e impulsivamente le ofreció un paseo, lo cual aceptó felizmente. Así que el joven se subió a su carro y empezaron a dar la vuelta. El joven le pidió que si pudiera ir a una colonia necesitada, a una casa específica donde él vivía. Pablo aceptó, imaginando que el joven quería que sus vecinos lo vieran en un carro nuevo, pero estaba equivocado nuevamente. El joven pidió que detuviera el carro frente a su casa, a la cual él entró corriendo. Pronto salió cargando a su hermano menor, que era cojo, y le dijo: hermano, ahí está, como te acabo de decir, su hermano se lo dio por Navidad. Un día yo te voy a dar uno y podrás pasear y ver todas las luces navideñas de las que te he hablado. Pablo se bajó del carro, ayudó a los dos hermanos subirse y los tres fueron por un paseo inolvidable. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando permitimos a Dios usarnos como un instrumento para bendecir a otros, créeme que nosotros seremos los más bendecidos, los más gozosos todo el año. Pero en Navidad en particular, yo quiero animarte: bendice a alguien. Busca la oportunidad para bendecir a alguien. Obviamente a tus seres queridos, pero no te quedes solo en ese círculo. Busca bendecir a alguien con más necesidad. Y no solo me refiero a lo económico, tal vez con tiempo, con talento, habilidad, de alguna manera, con servicio, con cariño, con afecto. Busca ser una bendición en este tiempo muy en particular. Y créeme, lo repito y lo voy a repetir muchas veces: tú serás el más bendecido, el más bienaventurado, Macario, supremamente feliz por dar a otros. Sobre todo en este tiempo, aprovechémoslo para reflejar el amor de Jesucristo a los que nos rodean. Reflejemos ese amor, porque saben que el dar es algo que debemos hacer principalmente porque es reflejar al Señor, que es el dador más grande que existe. Porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto nos ama Dios Padre que dio a su Hijo Jesucristo. Tanto nos ama Jesucristo que dio su vida en la cruz. Y cuando me enfoco más en eso que en todo lo que me puede estar sucediendo, en todo lo que no tengo, en todo lo que tal vez sí estoy enfrentando, no en negación, sí puede haber problemas serios, pero cuando se los entrego al Señor y pongo mi vista en lo que Él dio por mí, yo voy a poder vivir siempre gozoso en Él. Lo que Él hizo por mí debe de ser el motivo más grande para expresar gratitud. Su obra en la cruz, el motivo más grande para yo dar a los demás. El motivo más grande para estar siempre gozoso.
aún en los tiempos más difíciles, recordando cuánto me ha dado a mí.